Bueno, ya empezó a grabar. Buenos días. Son las 9:55. Vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy de física. Esta semana vamos a estar dando la sesión número 17 y 18. Ya nos quedan prácticamente 2 semanitas de clase, digamos, teórica como tal, esta semana. Lo que nos queda, es decir, hoy y mañana, y la próxima semana, que sería la sesión número 19. Ya la sesión 20, que sería la siguiente, es la semana de evaluaciones. Es decir, nos queda la otra semana, que sería sesión 19, y la siguiente semana de evaluaciones. Si hicieron el proceso de recuperación, entregaron todos los trabajos, presentaron evaluación, sacaron su nota, que el profesor les dijo, chao, felices vacaciones, perfecto. Ustedes pues van a tener su proceso culminado de bachillerato. Espero que les haya ido muy bien, muchachos, que hayan terminado todo este proceso, digamos, educativo desde primaria y después secundaria y bachillerato. Eh, estén terminando de una mejor manera. Lastimosamente este año pues tuvimos que adaptarnos a distintas situaciones, pero eso no quiere decir que el proceso no se haya cumplido de la mejor manera. No solo este año, recordemos que el proceso de graduación, digámoslo entre comillas, yo sé que de pronto dicen, no, profe, pero queríamos estar en un auditorio y demás. Tal vez sí, lastimosamente de pronto en algunos espacios y en algunos colegios no es posible. No sé por qué, pero eso no quiere decir que no se haya cumplido un proceso académico extenso, ¿no? Este proceso arranca desde jardín, prejardín, transición, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, y terminamos en 11. Eso es un proceso largo, que se culmina en 11, pero eso no quiere decir que no se haya cumplido un proceso desde hace mucho tiempo. Entonces espero realmente que, que, que este proceso que están terminando les haya servido mucho para su vida, que de aquí en adelante pues realmente aprovechen todos los espacios que tengan, sea para seguir estudiando, que lo hagan de una mejor manera, si salen a trabajar, pues que salgan a trabajar de la mejor manera, eh, es decir, que todos sus proyectos y todas sus metas sean de la mejor manera y que realmente las puedan cumplir, ¿vale? Me hubieran gustado haberlos conocido personalmente, en vivo y en directo, haber estado también en ese proceso final ahí de graduación, pero por el momento, pues por salud pública, por salud de todos, pues es mejor eh, eh, hacerlo de esta manera, muchachos. Yo sé que para ustedes es muy satisfactorio llegar a un auditorio y recibir el diploma, pero bueno, tenemos que adaptarnos a las situaciones, ¿no? Tenemos que adaptarnos y pues este año tocó pasarlo de esta manera y pues esperemos que el año 2021 pues sea mejor para todos, en todos los aspectos de nuestras vidas. Entonces, muchachos, eh, les digo de antemano, yo sé que nos vamos a ver la otra semana y evaluaciones, pero yo sí se los digo de antemano que fue un placer haberlos conocido, haberles podido dar todo mi apoyo, toda mi información, haber sido un docente que les pudiera colaborar en cualquier situación, no solo en esta materia, para eso estamos nosotros, ¿vale? Muchísimas bendiciones y pues arrancamos la sesión del día de hoy. Entonces voy a compartir pantalla, muchachos. Bueno, creo que alguien escribió por acá. Buenos días, buenos días, buenos días. Bueno, Valentina me lo escribió por allá como en árabe. No, mentiras. No sé, no sé qué pudo haber escrito ahí, no entendí. Bueno, voy a compartir pantalla. Es un osito, excelente, perfecto. Es que no sale como con... No salió una imagen, entonces por eso fue que no entendí. Pero bueno, ya entendí que era un osito, gracias.
Bueno, ya está compartiendo la pantalla, entonces les voy a mostrar aquí la guía que yo les compartí, está en el Classroom hace unos pocos minutos. Bueno, entonces el área, ya sabemos que es el área de ciencias, estamos en ciclos de media, estamos en física. Hoy vamos a ver dos temas, ya que son dos sesiones. El primer tema que vamos a tocar es la dilatación térmica y el segundo vamos a hablar sobre los circuitos eléctricos y sobre el amperio y bueno, el voltaje, la corriente. Ese tema es muy sencillo, dos temas es muy sencillo, voy a intentar ser lo más claro y lo más conciso posible, muchachos. Bueno, muchachos, recuerden que hoy también hay recuperación, ¿no? Creo que hoy es sociales, si no estoy mal, es decir, ética, política, bueno, sociales. Si hacia las 11:30, 11:25, yo no he terminado, las personas que deban salir para ir a hacer su recuperación y su proceso de refuerzo, pueden salir a las 25 sin ningún problema, muchachos, no hay ningún inconveniente. Y por la tardecita, cuando yo subo el video, pueden revisar el final del video para saber cómo fue que concluyó la clase. Pero voy a intentar terminar antes de las 11:30 para que todos tengan el proceso de la clase hoy culminada, ¿vale? Bueno, entonces, sesión número 17, entonces vamos a hablar algo que se llama la dilatación térmica. Entonces, bueno, la frase, la frase puse la misma frase de ayer. Esta semana voy a utilizar la misma frase, pues porque debemos a transformar este mundo, nosotros. Ahí es donde entra la frase de los jóvenes son el futuro. Los jóvenes son el futuro. Por eso esa frase el día de hoy. Y por eso mi introducción de decirles que de aquí en adelante tengan un proceso exitoso en sus vidas. ¿Por qué? Porque vamos a transformar este mundo, esta situación. Ustedes, nosotros, transformarlo, no quedarnos con lo que tenemos, adaptarnos a la situación, sino que vamos a transformar esta situación. Bueno, entonces, ¿qué nos vamos a ver de la dilatación térmica? Entonces voy a subrayar aquí algo. Entonces, las propiedades de la termodinámica. ¿Qué es temperatura? Y pues y relacionarlo nuevamente con la energía calorífica. Vamos a analizar por medio de la temperatura todos esos efectos que hay en los estados de la materia. Y pues vamos a mirar cómo se calcula esa dilatación térmica, ¿no? Recordemos que la dilatación térmica, la dilatación es cuando alguien está hablando con alguien y empieza a hablar y le da vueltas al asunto y vueltas y vueltas y vueltas, y alguien dice, venga, no dilate más esta vaina, hermano, no se alargue. Eso es dilatación. Pero, en física, entonces, en física, si nosotros calentamos algo, es decir, le suministramos calor, es decir, temperatura, hay objetos que van a extenderse, es decir, se van a dilatar extensivamente. Pero hay cambios térmicos que también pueden ser de bajas temperaturas, donde podemos contraer, es decir, la dilatación ya no extensiva, sino de contracción. Es decir, se puede contraer y se puede extender. Ese proceso de ampliar o recoger, a eso lo vamos a denominar dilatación térmica. Cuando le suministramos temperatura o calor. Recordemos que si enfriamos, eso también es calor, ¿no? Eso también es calor. Yo lo digo que también es calor en el hecho de que ustedes cojan un hielo con la mano y ténganlo ahí y usted dice, lo suelta ahí y me quemé con el hielo. Por eso digo que también puede ser calor. ¿Listo? Lo hablo desde la experiencia.
Bueno, eso en cuanto a dilatación, eso es lo que vamos a hablar de dilatación. En cuanto al concepto de circuitos y la carga eléctrica, ¿qué vamos a mirar? Pues, ¿qué es corriente eléctrica? ¿Qué es un circuito eléctrico? ¿Qué es eso de la energía eléctrica? ¿Cómo vemos todo esto en nuestra vida cotidiana? ¿Qué es una carga? Vamos a mirar cuáles son las características de un circuito eléctrico. Esos son los dos temas, las dos sesiones que vamos a ver el día de hoy. Bueno, entonces arrancamos. Dilatación térmica. La dilatación térmica se refiere a un aumento de longitud, área o volumen que sufre un objeto debido al aumento de temperatura. En los sólidos, las moléculas tienen una posición fija y al aplicarles calor, es decir, suministrarles temperatura, suministrarles calor, se producirá un aumento en el movimiento de vibración de estas moléculas. Es decir, cuando uno aumenta la temperatura, la temperatura que pasa con esas moléculas empiezan a acelerar, es decir, suben su velocidad. Y al subir esta velocidad, pues suben esa vibración en sus moléculas. Y como empiezan a vibrar y a moverse, estas se empiezan a mover y se empiezan a mover hacia afuera. Hacia afuera. Eso quiere decir se agranda, se aumenta. Si es una plana, una varilla, si es una varilla, y yo le aumento temperatura, esta va a aumentar. Si es un cubo, en volumen también va a aumentar. Eso quiere decir que si aumentó su volumen, pues también va a aumentar su área, ¿no? El área es solo una cara del cubo. El volumen ya es en sus 3 dimensiones. Esto es a lo que se refiere la dilatación térmica. Cuando se suministra calor. No importa si es, vea, no importa la forma, no sé si es cúbica, si es cilíndrica, si es esférica, si no tiene una forma exacta, no importa. No importa. Aumenta su longitud. Aumenta su longitud. Entonces vamos a mirar aquí qué es eso de la dilatación lineal, es decir, el aumento de longitud. Entonces resulta que esto tiene una longitud inicial, a la cual la vamos a denominar L sub 0. Y al aumentar la temperatura a un elemento, este elemento va a aumentar su tamaño, es decir, va a haber una variación de longitud. A esta variación la vamos a denominar delta de X. Es decir, la longitud final menos la longitud que tenía. Eso es una diferencia de longitud. La longitud la vamos a denominar L. Esta variación la vamos a denominar delta de L. Este triangulito significa delta de L. Y L sub 0 pues va a ser la longitud inicial de la varilla. Es decir, que cuando yo aumento la temperatura, este se va a aumentar. Pero si yo en vez de aumentar la temperatura a esta varilla, lo que va a hacer es reducir su tamaño. Por eso yo decía que podría ser una dilatación extensiva, es decir, que se alarga, y una dilatación de contracción, es decir, se acorta. Es aquella que predomina en una variación, es decir, en su delta de X. En la dimensión de su cuerpo, si es plana, si tiene dimensiones, si tiene volumen, bueno, aumenta. Y se verifica notoriamente respecto a su longitud, es decir, pues se nota que hay cambio, por eso es que uno dice, uy, esto está como más grande. ¿Cómo uno puede saber eso? Fácil. Fácil. Si uno tiene una varilla y uno la pone en un sitio que siempre cabe en el armario para colgar los ganchos, y cabe perfectamente,
y usted va y aumenta esa temperatura, pero eso tiene que ser, dependiendo del material, pues también depende cuánto calor se debe suministrar pues para que crezca, ¿no? Deben ser altísimas temperaturas para que eso suceda, ¿sí? Porque si uno dice, profe, pero si uno está calentando un tinto y uno empieza a calentar ese tinto, la olla no se agranda, la olla no se agranda. Y hasta ahí tienen razón. Pero si no le suministramos el calor del fogón a esa olla, si no le suministramos un calor ni el berriondo, esa olla va, así sea un porriquitico, va a crecer, va a crecer. Entonces aquí hay ejemplos, podemos dilatar hilos, cabos, barras, varillas, rieles, bueno, dependiendo del material, ¿no? Cualquier material puede agrandarse o disminuir. Sí, normalmente eso se hace con los metales, con el hierro, con el aluminio, con el oro, con los metales. Normalmente se ven metales. Profe, ¿cómo podemos ver una dilatación que no sea una barra metálica? Entonces yo les ponía el ejemplo, estamos en un mundo donde el calentamiento global ha aumentado demasiado, es decir, la temperatura del ambiente ha aumentado en los últimos años. Eso quiere decir que si, yo no sé si ustedes hayan viajado hacia tierra caliente, digamos Cartagena, Barranquilla, y uno va por esa carretera que es recta, una línea recta, y uno aumenta esa velocidad y uno va recto allá. Y uno ve en el piso como si hubiera una ondita encima del piso, una onda, como una onda de calor, digámoslo de cierta manera, como una especie de vaporcito así que sale del piso, y uno así a lo lejos ve cómo sale. Ese calor sale del piso. Y uno se da cuenta que realmente hay calor porque ese piso pareciera al ojo humano que realmente está cambiando, como si estuviera ondeando el piso, bajito, cortico, como si estuviera vibrando el piso, como si estuviera vibrando el piso. Y hay ciertas partes de la carretera que se ven grietas en el piso, se ven grietas en el piso. Esas grietas se dan por el calor. En Bogotá no, en Bogotá es porque ponen un material re mal y los camiones pasan y rompen el piso y demás. Pero si uno va a tierra caliente y uno ve en muchas de las carreteras hay muchas grietas, muchas grietas. Esas grietas se dan por el calor, por las altas temperaturas. Por las altas temperaturas. Entonces, por allá en Barranquilla, en tierra, en verano, por allá bueno, allá pareciera que siempre es verano, ¿no? Pero hay una época del año donde calienta más. Normalmente allá la temperatura es como de 22, más o menos, 22, 23. Pero hay ciertas épocas del año donde sube la temperatura a 30, 32, 35 y aumenta mucho esa temperatura. Como aumenta la temperatura, el piso tiende a dilatarse también, el material del piso también tiende a dilatarse. Por eso es que se hacen las grietas, por el aumento de calor, del calor del ambiente, ¿no? Digámoslo, porque pues es el ambiente de tierra caliente, ¿no? Entonces aquí, dilatación volumétrica, bueno, pues ya sabemos que esa aumenta pues en sus 3 dimensiones, pues porque si es de volumen tiene 3 dimensiones, entonces tiene 1, 2 y profundo, 3. Alto, base y profundo. Tiene 3 dimensiones. Es decir que la dilatación volumétrica es cuando en sus 3 dimensiones aumenta. Bueno, entonces resulta y acontece que aquí tengo un cuadrito donde aquí nos hablan sobre la termodinámica, es decir, todo eso del aumento del calor, Entonces resulta que acontece que en la termodinámica existen unos procesos
tienen unas propiedades y tenemos unos principios. Entonces resulta y acontece que existen unos procesos en la termodinámica, es decir, unos procesos lentos, unos procesos rápidos y unos procesos reversibles. El proceso rápido es cuando el aumento del calor es demasiado alto. El aumento lento es cuando es, digámoslo, más o menos ahí, va ahí a una temperatura regulimbis. Irreversible es cuando ya disminuimos la temperatura. Es decir, rápido aumenta, reversible disminuye y el proceso lento es cuando lo tenemos ahí, digamos ahí, más o menos, ni muy caliente ni muy, digámoslo, tibio, para utilizar una palabra coloquial. Tibio. Pero en la termodinámica también encontramos que existen varias cosas que se pueden utilizar, ¿no? Hay una mezcla. Entonces hay unas mezclas en termodinámica. Un ejemplo. Cuando uno calienta el hidrógeno y uno pone un hielo dentro de ese, uno está calentando el hidrógeno y mete un hielo, eso pareciera como si se regara, como si fuera un volcán, sube, ¿sí? Porque hay un, digamos, hay un choque de temperaturas. Si uno está calentando el hidrógeno a una alta temperatura y le mete, y eso está recaliente, y le mete uno y un hielo, pues hay un choque térmico. Y ese choque térmico es el que hace que pareciera como si erupcionara el hidrógeno, ¿no? A esos cambios o a esos choques térmicos se les llama mezcla. En la termodinámica también hay un cambio de gas, ¿no? Recordemos que hay materiales que, o líquidos que si uno los aumenta la temperatura y sobrepasan ese punto de fusión a punto de ebullición, pues va a empezar a hervir el agua y pues va a empezar a evaporarse. Es decir, también hay un cambio, ¿no? Hay un cambio ahí. A eso se le llama los gases, ¿no? Gases ideales. Gases ideales. Y pues tenemos sustancias pues que son sustancias puras, ¿no? Hay unas que son, digamos, los gases naturales que están en el ambiente, como por ejemplo el oxígeno. El oxígeno. Hay uno de mezclas, de mezclas. Eh, y hay otros donde hay pues sustancias que son pues 100% puras, ¿no? Y pues esta termodinámica pues tienen unos principios, ¿no? La ley de la entropía, la ley de la energía, el trabajo y calor, que esa es la que hemos visto hasta el momento. Hemos visto hasta el momento todo lo que tiene que ver con la primera ley. Hemos visto cosas de energía, calor, trabajo, energía calorífica. Todo eso hace parte de la primera ley. La primera ley. Todo lo que tiene que ver con digamos, el proceso de dilatación y todo lo que estamos viendo hoy, todo esto tiene que ver con la segunda ley. Y todo lo que tiene que ver con los cambios de la materia, vamos a denominarlo conservación de la materia. Es decir, los cambios de la materia. Entonces, eso es todo lo que tenemos que, digamos, en la vida cotidiana lo vemos, que de pronto no lo identificamos así a primera vista, pero si uno se detalla, todos estos procesos están en nuestra vida cotidiana, todos. Sin darnos cuenta, nosotros tenemos todos estos procesos. Todos estos procesos. ¿Alguna pregunta hasta el momento, muchachos? ¿Preguntas? Voy a mirar el chat a ver si alguno tiene alguna pregunta. ¿Preguntas?
Son las 10:20 y vamos por buen camino. Nos ha rendido bastante. Bueno, Nicole dice que no. ¿Algún otro que de pronto quiera preguntar? No. Bueno, pareciera que no. Bueno, entonces devolvámonos a la guía. Entonces aquí vamos a mirar qué es eso de los estados de la materia, ¿no? Que hacen parte de esto de lo que estamos hablando, es decir, de sus principios. Las propiedades, eso ya lo nombramos, todo eso de los gas ideal, las mezclas, todo eso lo vimos la clase pasada. Todos estos procesos rápidos, lentos, reversibles, todo eso está dentro de todo el proceso termodinámico. Aquí también se ve todo ese proceso, acá, en este ejemplo se ve, en este proceso de los cambios de la materia, se ve todo lo que vimos en el triangulito arriba, todo. Entonces, hay tres estados de la materia. Estado sólido, estado líquido y estado gaseoso. Entonces, existe un proceso para cambiar de un estado a otro. Entonces, cuando se aumenta la velocidad, a eso lo vamos a denominar una sublimación progresiva. Eso quiere decir que la velocidad va aumentando progresivamente. A eso lo vamos a llamar volatización, cuando aumenta la velocidad. Entonces, si estamos en un sólido y aumentamos esa velocidad de los átomos por el aumento de temperatura, va a haber un cambio, un proceso de fusión. Un proceso de fusión. Pero si seguimos calentando esta misma materia y seguimos calentando, vamos a tener un proceso de vaporización. Y ese proceso de vaporización va a pasar a un estado gaseoso. Ese es el proceso cuando se aumenta la velocidad. Pero ¿cuál sería el proceso cuando se disminuye la velocidad? Es decir, de para allá. Entonces, aquí aumenta y aquí disminuye. Entonces, cuando disminuye, si pasamos de gaseoso y estamos disminuyendo ese gas, disminuyéndole la velocidad de esos átomos, a ese proceso lo vamos a llamar un proceso de condensación. Y si seguimos enfriando, es decir, seguimos bajándole la velocidad, a ese proceso lo vamos a llamar un proceso de solidificación. Y todo ese proceso lo vamos a llamar un proceso de sublimación regresiva, es decir, se devuelve. Regresivo es cuando algo se regresa. Entonces, uno es por el aumento, porque es progresivo, y el otro se devuelve, que sería regresivo. Y ahí es donde podemos encontrar todos esos procesos que veíamos arriba. Todos esos procesos los podemos ver acá. En estos cambios de estados de la materia, ¿no? Yo en donde puse lo de la dilatación. Energía, pan, energía corriente, se lo puse en donde. Aquí está el ejemplo. Ejemplos, listo. Entonces, cuando hablamos de la dilatación por el aumento de temperatura, es decir, en un proceso de sublimación progresiva, porque estamos aumentando esa velocidad. Entonces, cuando hay un proceso de aumento, ¿qué pasa? Entonces, recordemos, tenemos una diferencia de longitud, es decir, la longitud final menos la longitud inicial. Longitud final menos longitud inicial. Entonces aquí podemos ver lo que yo hablaba ya de la dilatación lineal. Es decir, que aumentó un pedacito su volumen, su delta de L.
aumentó un poquito. Eso es lo mismo que yo estaba hablando allá arriba. Entonces resulta y acontece que todos los elementos tienen venga a ver, yo miro aquí, un, digamos, una propiedad. Dependiendo de su propiedad, es que necesitamos saber, digamos, hasta qué punto se debe calentar para que empiece a dilatarse. Entonces, a ese momento de temperatura, digamos, que necesitamos para que se dilate, lo vamos a denominar alfa del elemento, ¿no? En este caso debe ser el cobre, porque entonces aquí tenemos Cu, eso es cobre, eso es los elementos. Entonces, cada elemento, vea, el aluminio, el latón, el cobre, el acero, el vidrio, el platino, la platina, el vidrio, bueno, y eso hay un montón de, yo puse aquí unos, y cada uno tienen un alfa, es decir, un momento exacto para que ese momento exactico empiece a aumentar su tamaño, a dilatarse. Cada uno tiene un valor específico. Eso uno los puede encontrar en los libros o en internet. Podemos encontrar cualquier elemento, uno lo busca y sale ese valor. Sale ese valor. Entonces aquí tenemos que la variación que hay en este pedacito de variación lo vamos a denominar el delta. ¿El delta de qué? El delta del material, el delta no, el alfa del material, el alfa del material. Entonces, aquí es donde debemos tener claro que eso, dependiendo del material, es que se sabe cuánta longitud va a aumentar. ¿Cuánta longitud va a aumentar? Entonces, el delta de X es igual al cambio del material por la longitud inicial, es decir, pues tenemos la longitud inicial, sabemos que ese elemento, cualquiera que sea, tiene un punto específico para empezar a aumentar su tamaño, pero eso depende de ¿qué? Pues del aumento de la temperatura, de su delta de temperatura. Es decir, si yo tengo esta barra de aluminio, por ejemplo, esta barrita de aluminio, y está a temperatura ambiente, es decir, estamos en Bogotá a 18 grados centígrados, y empezó a calentarse, y su temperatura final fue bueno, aquí es de 40, ¿sí? Arrancó en 12 grados centígrados y aumentó a 40. Bueno, vamos a hacerlo con el cobre. Una vez vamos a hacer el ejemplo que está aquí en la guía. Entonces, esta barrita que está acá es una barrita de cobre. Es una barrita de cobre. Entonces, si yo tengo aquí esta barrita de cobre y está a una temperatura de 12 grados centígrados, una temperatura ambiente de 12 grados centígrados, es decir, está haciendo mucho frío, y yo le empiezo a aumentar esa temperatura, o sea, voy a hacer cambiar la temperatura de 12 grados a 40 grados centígrados. Eso quiere decir que esta varita va a aumentar su tamaño, va a aumentar el tamaño. Entonces aquí tenemos que necesitamos saber cuál es su longitud final, es decir, necesitamos esta ecuación. Entonces, la longitud final va a ser igual a la longitud inicial por 1 más el valor del elemento por el cambio de su temperatura. Para saber cuánto fue que creció. O para saber cuánto disminuyó, ¿no? Porque puede ser que estén intercambiados los valores. Es decir, que estaba a 40 grados centígrados y se redujo a 12, es decir, disminuye, es decir, también se puede contraer, ¿no? Recordemos que la dilatación puede ser extensa o de contraerse. Entonces vamos a tener en cuenta estas ecuaciones que tenemos acá. Voy a hacer el ejemplo que está acá, el problema. Y le vamos a dar solución
utilizando la formulita que creo que es mucho más sencillo para poder entenderla. Entonces dice el problema. ¿Cuál es la longitud de un cable de cobre al disminuir? ¿Listo? Vea que acá, cuando yo estoy explicando acá, yo dije que lo iba a aumentar. Iba a pasar de 12 a 40. ¿Sí? De 12 a 40. ¿Para qué? Crezca. Porque pues el dibujito que acá crece. En el ejemplo, dice que vamos a disminuir, es decir, que la varilla va a devolver su tamaño. O sea, se va a contraer un poquito. Porque va a disminuir. Esa palabra es clave. Disminuir temperatura o aumentar temperatura. Entonces ahí ya sabemos si va a crecer o se va a contraer. Entonces aquí dice, ¿cuál es la longitud de un cable de cobre? Al disminuir, es decir, ya sabemos que se va a contraer un poquito, la temperatura a 12 grados centígrados, si con una temperatura de 40 grados centígrados mide 430 metros. Es decir, que la longitud final no la están dando. Es decir, que vamos a hallar la longitud inicial. Nos están dando la longitud final. Y vamos a identificar la longitud inicial. Entonces, aquí está el ejemplo. Tenemos la varilla como está. Y está a 40 grados centígrados, que es lo que nos dice el problema. Mide 40 grados, está a 40 grados y mide 430. Es decir, que la longitud, vean, lo que mide de aquí hasta el final de la varilla es de 430. Es decir, que esa sería su longitud inicial, porque está ahí. O sea, cuando vamos a empezar a disminuirle la temperatura, mide 430. Esa sería su longitud inicial. Sabemos que tenemos que reducirle la temperatura, es decir, tenemos una temperatura final, es decir, bajamos la temperatura de 40 a 12. De 40 a 12. La pregunta es, ¿cuánto mide la varilla al final del proceso? Es decir, al disminuir su temperatura. Eso quiere decir que vamos a restar la longitud final, porque la sabemos que es 430, y le vamos a restar la longitud inicial para saber cuál fue la longitud o digamos el espacio que cambió. La magnitud. Para saber la magnitud de cuánto fue que se encogió, cuánto se contrajo. Entonces, yo siempre les he dicho que cuando uno resuelve un ejercicio de física, lo primero que hay que hacer es hacer el dibujo, porque a partir del dibujo es que podemos entender y podemos darle solución al problema. Si uno plantea el dibujo mal, según las indicaciones que nos están dando en el problema, si uno plantea mal el dibujo, pues obviamente el resultado final nos va a dar distinto, ¿no? Entonces aquí sabemos que la temperatura inicial era de 40, le bajamos la temperatura a 12, como se bajó la temperatura, eso quiere decir que la varilla se va a encoger, obviamente va a haber un cambio de longitud, porque obviamente si estaba grande y se redujo, pues hay un cambio, y pues sabemos que la varilla antes de empezar a disminuirle su temperatura era de 430. La pregunta es, ¿cuánto mide la varilla al final? Esa es la pregunta que nos están haciendo en el problema. Entonces vamos a mirar aquí cómo es que se desarrolla y el paso a paso de cómo se desarrollan estos procesos. Entonces, en este problema vemos algo muy curioso respecto a la dilatación, ya que la dilatación no siempre se trata de aumentar el tamaño, que era lo que yo les vengo diciendo, sino que también puede significar una disminución de tamaño. Y en este ejemplo que realizaremos se podrá observar cómo el metal se contrae en vez de aumentar. Entonces ya sabemos que si aumenta la temperatura, aumenta el tamaño. Si disminuye, disminuye el tamaño. Entonces vamos a poner aquí los datos que nos están dando para saber cómo es que vamos a utilizar la fórmula
de aquí arriba, esta que está aquí, este proceso que está aquí. Vamos a mirar cómo es que se utiliza esto, porque pues el profe habla y habla y habla, pero no nos dice cómo es que se desarrolla. Entonces lo vamos a desarrollar. Entonces, nos fuimos. Entonces, lo primero que hay que saber es cuál es el alfa del material, es decir, el alfa de cobre. Entonces nos vamos a la tablita, buscamos cuánto es la del cobre, que es de 16 por 10 a la menos 6. Eso quiere decir que eso está en notación científica. 16 por 10 a la menos 6. Entonces lo ponemos acá. 16.7 por 10 a la menos 6 grados centígrados. ¿Ve? A la menos 1, porque estamos hablando de notación científica. Nos están dando la longitud inicial de la varilla, o sea, es decir, antes de empezar a reducirle la temperatura, es decir, que es de 430. Nos están diciendo que le vamos a disminuir la temperatura hasta 40, que está en 40 grados centígrados y que la vamos a disminuir hasta 12. Es decir, nos están dando la temperatura inicial cuando la varilla mide 430 y la vamos a disminuir a 12 para saber cuál es la longitud final de la varilla. Entonces, anotamos lo siguiente. Después de hacer el dibujito, debemos anotar los valores que nos da, los datos. Eso es lo que hay que hacer, anotar los datos. Después dice, siguiente paso, obteniendo la longitud final. Entonces, para comenzar a obtener la longitud final, veamos la fórmula principal, es decir, la longitud final es igual a la longitud inicial 1 más la constante o el valor del alfa del material, es decir, del cobre, por la diferencia de temperatura, es decir, la temperatura final menos la temperatura inicial. Profe, si es al revés, es decir, si en vez de disminuir es aumentar, la temperatura final y la temperatura inicial también se van a poner así igual que en la fórmula, sí, se coloca exactamente igual. O sea, la fórmula no va a cambiar. Sea para aumentar o disminuir, la fórmula sigue siendo igual. Porque los datos, pues ya los ubicamos con las siglas. Longitud inicial, que es L sub 0, temperatura inicial, que es L sub 0, y temperatura final, que es T sub F. ¿Eso qué quiere decir? Que si fuera al revés, es decir, que la temperatura inicial fuera 12 y la temperatura final fuera 40, es decir, aumentó, pues aquí sería 40 menos 12. ¿Listo? Pero aquí la temperatura va al revés, es decir, 12 menos 40. Ya lo vamos a ver aquí arriba. Entonces vamos a ubicar los valores dentro de la fórmula. Entonces, la longitud final, que es lo que estamos hallando, la longitud inicial, pero la longitud inicial era de 430, entonces la ponemos acá, 430. Por, abro paréntesis, 1 más alfa. Entonces nos vamos, y alfa es de 16.7 por 10 a la menos 6. Entonces, 16.7 por 10 a la menos 6. Aquí está. Abro paréntesis, temperatura final, pero la temperatura final era de 12 grados centígrados. Entonces, 12 grados centígrados menos la temperatura inicial, es decir, antes de que empezara a reducir la temperatura, 40 grados centígrados, menos 40. Haciendo la diferencia de temperatura obtenemos, entonces, la longitud final es igual a 430, lo que está aquí no cambió, es decir, 1 más 16.7 por 10 a la menos 6, por la diferencia de 12 menos 40 es menos 28 grados centígrados. Ahora multiplicamos ese 28, menos 28 grados centígrados por 16.7 por 10 a la menos 6. Eso quiere decir que yo tengo que pasar este valor de 16.7 por 10 a la menos 6 a un número, porque está en notación científica. ¿Para qué? Para que este menos 1
ya no esté en la temperatura en notación científica, sino que esté en un valor, digamos, único. Entonces vamos a pasar esto. Recordemos que si dice menos 6, vamos a correr la coma hacia la izquierda, o sea, para allá. Entonces dice que lo vamos a correr 6 veces. 1, 2, es decir que aquí va a haber 4 ceros. Y ahí sí se pone la coma. Entonces vamos a ver si lo puedo poner acá. Entonces, sería 0, 1, 2, 3, 4 ceros, 16, 7, ya, eso, 0,0000167. Ya lo pasé a un número, ya no en notación científica, sino un número normal, normalito, digámoslo de cierta manera. Entonces, ya teniendo ese 0,000167, 0,0000167, y eso lo vamos a multiplicar por 28. ¿Eso cuánto nos da? 0,000400, bueno, 4676. 0.0004676. O sea, ya multipliqué. Después de haber pasado esto en notación científica a un número normalito, lo multiplicamos por 28 y eso nos da acá. Más, vea, más, más, por el menos de acá, más por menos da menos. Por eso aquí el signo dio negativo. Si fuera aquí la temperatura al revés, es decir que aumentamos, es decir, 40 menos 12, eso quiere decir que el número que está aquí va a ser positivo. Más por más, más. Entonces aquí iría positivo. O sea, cuando es aumento de temperatura, este signo va a ser positivo. Cuando es disminución de temperatura, este va a ser negativo. ¿Por qué? Porque estoy multiplicando más por menos. Si fuera 40 menos 12, pues daría 28 positivo. O sea que más por más daría más, ¿sí ve? Bueno, eso, yo estoy aquí haciendo un recuento de cómo es que se hace la multiplicación de los signos y todo lo demás. Entonces aquí ya tenemos, multiplicamos, ahora vamos a restar 1 menos la multiplicación de estos dos. Es decir, 1 menos 0.0004676. Restamos, hacemos la resta, eso nos da 0.9995324. O sea, resté 1 menos todo esto. Y todavía tengo aquí el 430. Todavía no he multiplicado por 430. El último paso sería coger este 430 y multiplicarlo por 0.9995324. Eso me da 429.798932. Ya, eso quiere decir que ya tenemos la longitud final, o sea que sí se redujo. Pasó de 430 a 429. Es decir, que disminución la disminución pasó de 430 a 429,900 ¿qué? Ah, no, 798. 429,798. Eso fue como quedó la longitud final. Para conocer cuánto fue que se redujo, es decir, para conocer el delta de L, es decir, este pedacito de acá, pues vamos a restar 430 menos 429.700, ¿qué es? 798. Entonces, vamos a hacer esa resta, vea, longitud final menos longitud inicial. Es decir, 429 menos 430. Este quiere decir que va a dar negativo porque se reduce. Si fuera aumento de temperatura, pues este signo de aquí va a salir positivo, ¿no? Aquí eso es, ya sabemos que si dio negativo es porque sí se redujo, si da positivo es porque se agranda. Eso quiere decir que ¿cuánto se contrajo? Se contrajo 0.201068 metros.
Es muy sencillo utilizar esta fórmula. Solo hay que seguir este proceso de este ejemplo. Es exactamente igual. ¿Cuál es la tarea del día de hoy? Vamos a ver si es esa la tarea que yo dejé. Dice, realice un escrito sobre electricidad y su función en una... No, eso es del tema que voy a hablar ahorita. 2. Resolver. Entonces pónganle que aquí les puse hasta el dibujito. Vean. ¿Cuál es la longitud de un cable de aluminio? Eso quiere decir que tienen que ir arriba a la tablita y mirar cuál es el coeficiente del aluminio. Uy, pero me pasé. Ah, no, sí, está mucho más arriba. Acá. ¿Dónde están? Me pasé. ¿Dónde está? Dice la tabla. Ay, ¿qué la dice? A ver acá. Aluminio. Es decir, tienen que utilizar 24 por 10 a la menos 6. Este es el que tienen que utilizar para la tarea. 24 por 10 a la menos 6. Después dice, entonces ya sabemos que tenemos que utilizar la del aluminio. Al disminuir, es decir, lo vamos a hacer exactamente igual que estaba el de la tarea. Es decir, es igual al que expliqué. Vea que le van a disminuir la temperatura en 18, arrancó en 55 y medía, al comienzo medía 8 metros. Ay, no, aquí no es disminuir, aquí es aumentar. Aumentaron la temperatura de 18 a 55. Aquí escribí mal, aquí es aumentar la temperatura. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que, vea, se van a guiar más bien por el dibujo porque aquí yo puse fue disminuir y aumentar. Vea que la temperatura estaba en 18 y aumentaron la temperatura a 55, es decir, se va a agrandar, vea, según el dibujo. Perdón, pido disculpas, aquí escribí mal la palabra. Midía 8 metros, es decir, que vamos a calcular cuánto fue que creció. Es decir, van a hacer el mismo proceso de arriba, sin cambiar de orden la formulita. Esta fórmula no le pueden cambiar el orden a la fórmula. A esta fórmula no se le puede cambiar el orden. No la podemos cambiar. Se utiliza igual. Solo reemplazan LF, L sub 0, ponen el coeficiente del aluminio y las temperaturas. La temperatura final era de 55 y le va a restar 18. Es decir, 55 menos 18. Ahí les da un dato, ese dato va a salir positivo. Como es positivo y multiplica por más, este signo de aquí que les va a dar aquí debe ser positivo. El de acá debe ser positivo porque va a aumentar la temperatura. Y de resto es ubicar los valores en la fórmula. Y pues hacen exactamente el mismo proceso. ¿Alguna pregunta hasta ahí de qué hay que hacer de tarea, muchachos? ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta el momento? ¿Alguna pregunta, por favor? Si no, ahora sí para empezar a explicar todo lo que tiene que ver con circuitos y electricidad y demás. No, creo que es muy sencillo, es utilizar la fórmula. Yo ya les puse el dibujito, se los puse con L sub 0, L final, temperatura final, temperatura inicial, y es utilizar la misma fórmula, no le cambien nada, es la misma, es la misma. Listo, entonces vamos a empezar ahora a hablar sobre electricidad. Son las 11:50. Si son las I-25 y no he terminado, recuerden, los que tienen que salir a recuperaciones sociales se pueden retirar. No habría ningún problema, ¿vale? Bueno, entonces vamos a empezar a hablar sobre electricidad.
esto no, esto es de energía, esto es de energía, energía calorífica, energía calorífica, eso es lo que hemos venido hablando nosotros. La energía calorífica tiene que ver mucho con el calor. Es una medida de energía térmica. Tiene que ver mucho con la temperatura y con la energía térmica. Un ejemplo de energía calorífica es un volcán. Un volcán. El volcán tiene calor, tiene temperatura y tiene energía térmica. También tiene y da una radiación por ondas electromagnéticas. No me voy a ir tan allá con un volcán. Nos fuimos para Boyacá, cortamos madera, hicimos una fogata. Y uno se hace al lado de la fogata. Y uno dice, uy, empezó a hacer como calor, hola. Uy, eso está calentando al lado de aquí de la hoguera. Entonces, el calor bota una onda también. Bota una onda. Esa energía calorífica también bota una onda, que es la que nos llega a nosotros para decir, uy, aquí está como que muy caliente, me voy a retirar. Eso es lo que dice acá. Eso es la radiación por ondas. Y esto es lo que significa la energía calorífica, es decir, la concentración del calor. Bueno, ahora sí. Corriente eléctrica. Entonces, ¿qué es la corriente eléctrica? Entonces, la corriente eléctrica, lo que conocemos como corriente eléctrica no es otra cosa que la circulación de cargas o electrones a través de un circuito eléctrico cerrado. El ejemplo más sencillo de una corriente eléctrica es cuando uno prende la luz del cuarto. Ahí hay corriente eléctrica. Ahí hay una circulación de cargas, hay una circulación de electrones y hay un circuito cerrado. ¿Listo? Ese es el ejemplo más sencillo de un circuito de corriente eléctrica, que se mueve siempre de un polo positivo de un polo negativo a un polo positivo. Ese sería el orden de circulación. Del negativo circula hasta el positivo. Entonces vamos a ver aquí el ejemplo. Vea, ¿sí? El de la bombilla. Entonces, tenemos la batería. En nuestra casa pues no tenemos la batería, ¿no? Eso ya viene ya más digamos, la planta eléctrica que haya en algún lado, que envía esa información por cables hasta que llegue a nuestra casa, ¿no? Pero sí tiene que haber una batería inicial, un motor, alguien que genere ese cambio, ese flujo de electrones. Debe haber en algún lado en Bogotá una planta que mande esa información. Pero lo voy a hacer sencillo, para no irme hasta por allá, vamos a hablar que es una batería. Entonces la batería, si ustedes ven una pila, esa batería tiene un polo positivo y un polo negativo. Tiene un interruptor, es decir, algo que abra o cierre el circuito. ¿Para qué? Para que el bombillo prenda o apague. Si está cerrado el circuito, pues el bombillo estará apagado. Si yo lo abro el interruptor, pues el bombillo se va a prender. Si no hubiese interruptor, sino yo solo pongo aquí los dos cables al bombillo, pues siempre va a estar prendida. ¿Por qué? Porque no habría un circuito o un interruptor que cierre ese circuito. El interruptor es solo para abrir o cerrar el circuito. Si no hubiera interruptor, si yo lo quito, pues el circuito fluye normalmente y pues va a tener prendido el foco. ¿Listo? Pero entonces aquí lo que podemos ver es que el circuito va desde el polo negativo. Si ustedes ven una pila, cogen una pila, la pila tiene el polo positivo y el polo negativo. Pero el circuito va del negativo, pasa por el foco, sigue el circuito, sigue circulando hasta que llegue al polo positivo, para que esto siga fluyendo. Si yo cierro el interruptor, pues no va a llegar aquí información, por ende no va a circular. Esto es lo que, así, este es el más sencillo, cómo funciona un circuito eléctrico.
Así es que funciona un circuito eléctrico. Entonces vamos a ver otros ejemplos. Creo que aquí tengo otros ejemplos. Entonces, ¿cuáles son las partes del circuito eléctrico? Entonces, esto tiene unos elementos, ¿no? Entonces tiene el generador de la corriente, es decir, la batería. O la planta eléctrica, si es en un hospital, si es en unos edificios, ¿sí? Debe haber algo que genere o que suministre la energía al circuito. Debe haber un interruptor. ¿El interruptor qué es el encargado de qué? De abrir o cerrar. Debe haber algo, un aparato, pues que se encienda, ¿no? En este caso, pues es un foco. Pero normalmente, pues está la grabadora, el televisor, el cargador del celular, bueno, sí, un aparato, pues para prender, para que llegue la energía, para que llegue la corriente. Están los aparatos. Pero debe haber algo que conduzca esa información, es decir, la información debe ir por algún lado. A eso lo vamos a llamar elementos conductores. En este caso son los cables, que son los que hacen que pueda circular la corriente eléctrica. Entonces, existen varias formas de circuitos. Hay un circuito paralelo y hay un circuito en serie. ¿Listo? ¿Cuál es el circuito en serie? El que están aquí, el que sigue uno detrás, uno sigue el otro, sigue el otro, sigue el otro, es decir, de a uno. Pero hay unos que podemos encontrar circuitos paralelos. ¿Qué es eso de circuitos paralelos? Entonces vea que aquí tenemos el generador, que sería la pila, tenemos el conductor, que es el cable, tenemos el interruptor, que es el que abre y cierra el circuito, pero vea que aquí después del interruptor, aquí en el cable, la información se puede partir en dos. Se puede partir en dos. ¿Para qué? Para obtener y prender dos bombillas al tiempo. En algunas casas, cuando uno prende, digamos en la sala y uno prende el bombillo, prende al fondo un bombillo y aquí bien cerquita prende otro. Y se prenden al tiempo, porque están en paralelo. Si solo prendiera uno, eso quiere decir que debe haber otro interruptor en otro lado para prender el otro bombillo. Es decir, que están por separado. Es decir, uno está en serie solito y el otro está en serie también solito al otro lado. Si se prenden al tiempo, es porque están en paralelo. Si solo prende uno y toca ir a abrir el otro interruptor para prender el otro, es porque están en serie. Ese sería el único, digamos, sería el cambio para entender cuál es el circuito paralelo y cuál es el circuito en serie. En este caso, si se prenden las dos bombillas al tiempo, sería paralelo, pero si solo se prende una y necesitamos otro interruptor o otro circuito o otra batería para prender el otro, eso es porque están en serie. Entonces aquí vamos a pasar estos circuitos, digamos, de un experimento práctico, lo vamos a pasar y plasmar a un papel. Es decir, lo vamos a pasar a un papel pues para poder identificar cuánto voltaje tiene, cuánta corriente pasa, cuántos amperios tiene, bueno, ya miramos qué es todo eso. Entonces resulta que aquí, cuando hace uno, digamos, el dibujito del circuito para pasarlo a un papel, uno aquí tenemos algo. La pila, es decir, la batería la vamos a encontrar con una línea larga y una línea cortica. La línea larga va a ser el polo negativo, porque recordemos que aquí sale del polo negativo, o sea que va hacia allá, viene aquí, y llega acá al polo positivo. Ese sería el orden del circuito, ¿no? Va del polo negativo al polo positivo. Entonces, si va del polo negativo al polo positivo y el interruptor es el que abre y cierra el circuito, eso quiere decir que esta línea larga va a ser el polo negativo, o sea que el circuito va hacia allá. Viene así, pasa por el interruptor, que sería este. El interruptor lo vamos a ver con dos puntos negritos.
Si el interruptor está cerrado, es decir, no va a pasar para prender la pila, pues la línea va separada, pues porque está interrumpiendo la línea. Es decir, ahí sería cerrado, interrumpe, está cerrado, está cerrado. Si estuviera abajo, es decir, pegadito a los dos puntos, eso quiere decir que está abierto para poder prender las dos bombillas. Digamos que está abierto y siguió la corriente. Entonces viene aquí, pan, pasa acá. Entonces llegamos a este punto acá. Se dividió en dos el cable, vea. Se divide en dos. Se dibujan estas X serían los aparatos. Los aparatos. Entonces aquí se ponen los aparatos o lo que vamos a encender. Como se partió en dos, venían acá. Ven acá. Si solo se prende uno, pues no hay que poner dos bolitas, solo se hace una y se continúa el circuito, porque está en serie. Si se prenden los dos, se ponen en paralelo, entonces se hacen de la siguiente manera. Vuelve y cierra, y continúa su circuito hasta llegar al polo positivo. Entonces esta sería la forma de graficarlo en un cuaderno, un circuito. Vamos a mirar otras formas de realizarlo. Bueno, aquí está el ejemplo de la vida cotidiana, ¿no? De lo que yo les decía de que para prender un bombillo en la casa, pues debe haber una batería gigante, una planta eléctrica, una generación, algo que genere esa corriente. Entonces, en Bogotá debe haber una planta grande, gigante eléctrica, ¿no? Que sea la que envíe esa información. Entonces, vean que aquí hay circuitos. Entonces, vean que este viene acá, pasa por este. Como no se divide en dos, eso quiere decir que este se va a prender en serie. Continúa en serie. Pasa por este. Continúa en serie. Pasa por este. Continúa en serie. Viene acá. Viene acá. Todavía hay uno. Serie. Vamos acá. Chun. Serie. Llegó a este. Pan. Aquí se dividió en dos. Eso quiere decir que estos dos están en paralelo. Y aquí ya vienen, todos estos están en paralelo. Eso quiere decir que por eso llega información tanto a esta como a esta. ¿Por qué? Porque el generación, el distribuidor de la energía está en paralelo. Por eso, aunque solo haya uno, hay varios transformadores que reciben esa información y la pueden reproducir. Porque, pues imagínese usted poner uno de esos transformadores por allá en Bosa y usted quiere que esa información llegue a Suba. Necesita varios transformadores ubicados en distintos puntos para que se pueda seguir distribuyendo toda la información. ¿De cuál información? Pues del generador primario, que es el que está generando la energía para todo lado. Por eso a veces, cuando llueve, digamos ayer llovió mucho, ya aquí en el barrio, eso se inundó acá al frente de mi casa, y se nos fue la luz. Pero digamos a 3 cuadras sí había luz. Eso quiere decir que uno de estos distribuidores fue el que interrumpió, es decir, pasó acá y se cerró el circuito para que no pase información. Entonces a ciertas partes no llega esa información. Entonces se corta el circuito. Se corta el circuito. Aunque a 2, 3 cuadras haya luz y en mi casa no, es porque en algún momento, en algún distribuidor, se cortó ese circuito, se cerró. No hubo por dónde más pasar esa información. Entonces, ¿cuáles son los elementos básicos de un circuito? Entonces, tenemos los generadores, es decir, pilas o baterías, alternadores, celdas solares, celdas de hidrógeno, un molino de viento. Bueno, ahí hay varios, ¿no?
¿Qué conductores? ¿Cuáles son los que conducen esa electricidad? Pues los cables o hilos que resistan, digamos, una gran cantidad de voltaje, ¿no? Pues el cable, si necesitamos algo que resista algo, pues ese cable debe ser grueso, que realmente resista. Si no necesitamos nada, pues necesitamos un hilo delgadito, que pues que no sea, que no necesite mucha carga, mucha potencia, pues para que no se queme, ¿no? ¿Sí? A veces dependiendo de la situación, uno necesita pues una pila o un generador más grande pues para que genere la energía, y pues si eso es mucho más grande, pues necesitamos un cable que lo resista. Entonces, esos serían los cables o los hilos conductores. Necesitamos los receptores. Pues, ¿los receptores cuáles son? Pues lo que vamos a encender, ¿no? La bombilla, un motor, el timbre, el televisor, la licuadora, lo que vayamos a aprender. Necesitamos algo que controle eso, algo que diga, bueno, yo lo voy a aprender o lo voy a apagar. ¿Sí? Dentro de los mismos aparatos, dentro de esos mismos aparatos también hay unos circuitos adentro, ¿no? Si uno llegara a destapar un televisor, ese televisor por dentro también tiene circuitos, ¿no? Tienen un minicircuito ahí también adentro. Y dentro de ese minicircuito también hay un interruptor para prender o apagar el televisor. ¿Sí? ¿Mm? Pero también hay un interruptor, un cable donde uno enchufa o desenchufa el televisor, que sería, digamos, la manera de mirar. Si viene de afuera la energía, es decir, desde acá, desde el que genera, del power station, es decir, del generador primario, es decir, la estación de poder. Si viene directamente de allá, pues yo la única manera de controlar eso es enchufando o desenchufando el televisor. Pero dentro del televisor también hay un minicircuito donde yo puedo prender o apagar el televisor. O sea que aquí hay un interruptor, un impulsador, un conmutador, algo que controle estos elementos. Y hay unos elementos de protección. ¿Para qué? Para que no se queme, lo que yo les decía. Debe haber unos fusibles, unos cables, algo especial que resista una gran cantidad de energía. Hay unos elementos que no necesitan tanto, entonces pues no necesita fusibles, pero hay unos que sí necesitan tanta gran cantidad que sí necesita un fusible. Entonces, ¿cómo podemos ver esos ejemplos? Si usted tiene un computador en la casa, usted no necesita, digamos, ¿qué? Una batería ahí que controle eso, algo que lo proteja, algo que lo proteja. Pero si usted sí tiene varios, digamos en un colegio, y ustedes en la sala de sistemas tienen varios computadores, pues necesitan un distribuidor para cada uno de los computadores. Es decir, que sí necesita algo que, digamos, alimente y distribuya y proteja los demás computadores. Bueno, esto que está aquí, esto es más para que ustedes identifiquen y sepan más o menos de qué se trata esta cuestión, ¿no? Sobre la corriente eléctrica. Entonces, dentro de la corriente eléctrica, para que funcione todo, es decir, para que fluya esta energía por los cables, llegue a los aparatos, que la pila envíe esa información, toda esa vaina, uno lo puede cuantificar, es decir, podemos mirar cuánto voltaje tiene, cuánta resistencia tiene el cable, cuánto resiste, cuánto Entonces aquí hay tres cosas específicas. Algo que se llama la intensidad de la corriente, es decir, la velocidad, la intensidad, si va rápida, si va lenta, la velocidad. A eso lo vamos a denominar el amperio. ¿Cuál es el aparato de medida? ¿Con qué yo puedo mirar cuánta intensidad de corriente tiene cada cosa? Eso se llama amperio. Eso parece como una calculadora,
y tiene como un cablecito, y uno va, y uno va y le pone ese cosito al televisor, no, al televisor no, al enchufe, y uno se lo pone ahí. Es como si tuviera ahí como un cablecito para enchufar a la pared. Entonces uno se lo pone ahí y ahí el aparato le manda, tiene tantos amperios, eso tiene tanto. Le manda un número, una unidad, una magnitud, como una especie de calculador. Vamos a mirar algo y lo eliminamos con la letra I mayúscula, la intensidad de la corriente. Hay algo que se llama la tensión eléctrica, es decir, la fuerza con la que va. La fuerza, es decir, la tensión, la fuerza con la que va. A esa fuerza la vamos a denominar el voltio. Y la vamos a identificar con una letra V. Y pues hay un aparato así también, igual que el que le acabo de mostrar, digo, de nombrar, que se llama el voltímetro. También parece una calculadora, parece un celular, un celularcito, pero tiene un cablecito y va y mira ya cuánto es que tiene y lo enchufa y le arroja un número. Y vamos a mirar algo que se llama la resistencia eléctrica, es decir, cuánto resiste. O sea, usted, digamos que el televisor dice, vea, el televisor resiste tanto. Y si la tensión y la intensidad de la corriente sobrepasa esa resistencia, pues se quema el televisor. ¿Sí? Por eso a veces cuando hay mucha descarga eléctrica y cae mucho rayo, eso, aunque uno no crea, eso aumenta esa resistencia en los cables, en los postes de la luz, ¿sí? En las cajitas que ustedes ven colgadas así en los postes grandes. Cuando cae un rayo, ¡pam!, generó eso y ¡tum!, mandó esa vaina, se quemó y esa resistencia por el cable lo transmite, pasa con una velocidad impresionante, con una intensidad fuerte y llega al televisor, pero como llegó con tanta intensidad y con mucha tensión, el televisor no la resiste y ¡pum!, se quemó el televisor. A eso es lo que vamos a denominar la resistencia eléctrica. La vamos a denominar con una letra R. Su unidad de medida son los ohmios. Y hay un aparato así, igual que un celular, que una calculadorcita, una vaina así, un aparatico, que mide la resistencia de cada aparato para saber cuánto tiene. A veces, yo no sé si ustedes sepan, cuando uno compra un horno microondas, uno ve el enchufe en la pared y uno lo va a enchufar. Y ustedes ven que el cable con el que uno enchufa a la pared del horno microondas tiene 3 paticas, no 2, como el del televisor, como el del celular, tiene 3. Eso quiere decir que la resistencia para el horno microondas es diferente. Entonces, como es diferente y trae 3 patas, uno tiene que cambiarle la caja donde uno enchufa la pared, uno la tiene que quitar y poner una cajita especial para que resista cuando uno enchufe el horno microondas, resista el horno microondas. Si uno no hace ese cambio y mete ahí comida, pan, eso se va cargando, se va cargando, se va cargando, hasta un momento que no lo va a resistir y ¡pam!, se explotó. Se explotó esa vaina, esa cajita donde uno enchufa y aparte de eso, pues se daña el aparato. A eso es a lo que se denomina la resistencia eléctrica. Entonces, para poder calcular esto de una manera matemática, hay algo que se llama la ley de Ohm. Entonces, la ley de Ohm es en un circuito, es lo que uno identifica, entonces, en un circuito recorrido por una corriente eléctrica, es decir, lo que viaja por los cables, ese recorrido, ese circuito, es la tensión es igual al producto de la intensidad de la corriente por la resistencia total del circuito. Es decir, la tensión, es decir, lo que va a resistir, la fuerza, es igual a la velocidad, es decir, a la intensidad de la corriente por lo que tiene que resistir. Es decir, esa fuerza con la que viaja
Depende de la velocidad, es decir, de la intensidad y de lo que va, lo de cuánto resiste. Entonces, eso sería, voltio es igual a la intensidad por la resistencia. Entonces, el voltaje es igual a la intensidad de la corriente por la resistencia. Entonces, la tensión es igual a la intensidad por la resistencia. Para ello, podemos mirar este triangulito, porque pues si, esto es por si queremos saber cuál es la tensión, ¿no? ¿Cuál es la tensión? Pero si en alguna vez preguntan, bueno, ¿y cuál es la intensidad? Pues necesitamos despejar esta fórmula. Pero entonces nosotros, los físicos, nos aprendemos este triangulito, vean. Y a partir de este triangulito uno sabe cómo es que funcionan las fórmulas. Entonces, vea, el voltaje, lo voy a subrayar, el voltaje, es decir, esta parte de aquí arriba, es igual a la resistencia, vea, aquí abajo, por la corriente. Entonces, el voltaje es igual a resistencia por corriente, porque estas están ahí, R por I. Pero si yo voy a mirar la resistencia, es decir, esta esquinita del triángulo, sería igual a la velocidad que está arriba sobre la intensidad. Es decir, R es igual a la tensión sobre la intensidad. Y si quiero saber la intensidad, que sería la otra esquinita, que está acá, pues sería la tensión que está arriba sobre la resistencia, es decir, la intensidad de la corriente es igual a la tensión sobre la resistencia. Entonces, si nos aprendemos este triangulito, podemos resolver cualquier ejercicio numérico para identificar cuánto voltaje, cuánta tensión, cuánta intensidad, cuánta resistencia, cuánta. Es aprendernos este triangulito. Si nos aprendemos este triangulito, podemos contestar cualquier ejemplo. Entonces, miremos acá estos ejemplos. Son las 11:18. Entonces, podemos encontrar de la siguiente manera. Una resistencia va a ser igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Si están así, más, es porque están en serie. Si la encontramos que 1 sobre la resistencia total es igual a 1 sobre la resistencia 1, 1 sobre la resistencia 2, 1 sobre la resistencia 3, es porque el circuito está en paralelo. Y podemos encontrar circuitos mixtos, es decir, viene aquí, se divide la información en dos, es decir, pasa paralelo, vuelve y se cierra, se unen y después continúa en serie. Eso se llama mixto. También podemos verlo así, que viene aquí, se separan dos. Este R3, entonces estos dos hay que sumarlos en serie primero. Y después se suma a este que está en paralelo. A esto también se le puede llamar mixto. Y lo vamos a encontrar de la siguiente manera. Es decir, primero lo hacemos paralelo, estos dos, y después lo sumamos en serie. Y este sería primero en serie, que serían los dos de arriba, y después los sumamos en paralelo. Entonces vamos a ver aquí algunos ejemplos. Estos los voy a hacer en el tablero. Vamos a ver si los marcadores y el tiempo me alcanzan. Si no, no se preocupen, que esto es solo para que ustedes tengan como la idea de qué es lo que estoy hablando. Si no lo alcanzo a terminar, no se preocupen. Igual no está dentro de la tarea, ¿vale? Pero voy a hacer uno de estos ejemplos en el tablero, para que vean cómo es que se resuelven uno de estos ejemplos. Lo que pasa es que no tengo tanto marcador y de pronto no se alcanza a ver el tablero, porque se me acabaron los marcadores. Entonces vamos a hacer este primer ejemplo. Lo voy a leer y lo voy a poner en el tablero. Entonces dice, calcular la resistencia. Entonces me están pidiendo la resistencia. Entonces yo me voy al triangulito que yo les doy acá arriba.
Y dicen resistencia, es decir, necesito esta fórmula. Vea. Yo la voy a copiar en el tablero. Ya activo la cámara porque ustedes vean qué es lo que estoy haciendo. Les voy a poner aquí la fórmula. Resistencia es igual a la tensión sobre la intensidad de la corriente. Listo. Sigamos leyendo el problema. Después dice, con una tensión de 110 voltios, es decir, me están dando la tensión. O sea, B es igual a 110. Listo. Y la intensidad de la corriente es de 0.25 amperios. Es decir, me están dando I. Es igual a 0.25. Entonces voy a activar acá. Eso es hacer una división. Muy sencillo. Yo voy a activar aquí la cámara. Dejé de presentar pantalla. Un segundo. Son las 11:21 a las 25. Si hay alguno que tenga que salir a hacer recuperación, puede salir sin ningún inconveniente. Ay, ¿qué pasó acá? Se me bloqueó aquí la pantalla. No puede ser porque después se me borra la grabación. Esperen, muchachos, porque aquí pasó algo. Cerremos esto. Ah, no, ya, listo. Ya está aquí. Listo, ya activé la cámara. Listo, entonces voy a acercar aquí el tablero. Entonces tenemos la resistencia es igual a la tensión sobre la intensidad de la corriente. Y nos dieron los dos datos. La tensión y la intensidad de la corriente. Entonces yo lo pongo ahí. La resistencia es igual a 110 dividido 0.25. Entonces ahí ya hago ese cálculo en la calculadora, ¿no? 110 dividido 0.25. ¿Alguien ya hizo esa división por ahí? ¿Por casualidad? 110 dividido 0.25. Eso da 440. Entonces sería 440 y las unidades de la resistencia es ohmios. Entonces 440 ohmios. Esta sería la respuesta. Fácil, ¿cierto? Si vemos el segundo ejercicio que yo tengo ahí, lo voy a leer. Calcular la intensidad de la corriente que consume 150 ohmios y si se lo conectamos a una tensión de 220. Entonces lo vamos a hacer. Entonces, esto es muy fácil. Esto es hacer una división nomás o una multiplicación dependiendo del triángulo. Entonces aquí nos están diciendo que necesitamos calcular la intensidad, es decir, I igual. Igual es igual a B, que es la tensión, sobre la resistencia. Nos están dando la tensión. La tensión es de 220. Pues esto es igual a 220 dividido la resistencia, que es 1500. Eso es igual entonces cogemos la calculadora, 220 dividido 1500, eso da 0.14. Es decir, 0.14 y las unidades de la intensidad de la corriente es amperios, es decir, 0.14 amperios.
Eso es todo, fácil. Es utilizar el triangulito, mirar qué es lo que nos están pidiendo y calcular. Ahora vamos a intentar hacer uno de los ejemplos de determinar de los circuitos si está en serie o está en paralelo. Entonces vamos a hacer el primer ejemplo. Son las 11:25. Muchachos, tranquilos que yo para llamar a lista voy a revisar otra vez el video y voy a mirar quiénes son los que van ingresando al video y yo los voy agregando a la lista, ¿vale? Los que tienen que salir a la recuperación vayan sin ningún inconveniente, salgan, vayan, estén pendientes de su Classroom porque no demoran en enviarles la invitación del Meet para esa recuperación, ¿vale? ¿Quieren saber cómo se resuelve eso de serie y paralelo? Aunque yo no lo dejé de tarea, pero ¿quieren saberlo? Revisen el video por ahí hacia la 1 de la tarde, yo ya lo estoy subiendo. Revisen el final del video para saber cómo es que se resuelve esto, ¿vale? Entonces vamos a intentar hacer los dos ejemplos que tenemos ahí. Uno está en serie y el otro está en paralelo. Entonces voy a hacer el dibujito que está en la guía. Entonces dice así. Uno dice, es algo así. ¿Hay tres? Hay tres. Hay tres. Y cada uno tiene un valor de... Uno tiene 1/2 de ohmio. El otro tiene 6.3 de ohmio. Y el otro tiene 6/5 de ohmio. Nos están pidiendo que cuál es. Ahí nos están pidiendo que cuál es. Ay, perdón. La resistencia de ese circuito. ¿Por qué nos están pidiendo la resistencia? Porque todos están en ohmios, vean. Ohmio, ohmio, ohmio. Como están ohmios y esa es la unidad de la resistencia, es decir, que nos están pidiendo la resistencia total. ¿Cuál es la resistencia total de ese circuito? Entonces, decíamos que si está en serie, era RT es igual a R1, que es esta, más R2, más R3. Entonces, como está en serie, pues lo tenemos que realizar. Entonces, RT es igual a R1, que es un medio, más 6.3, más 6/5. Más 6/5. Este no es tan fraccionario, pero estos dos sí. ¿Qué quiere decir? Que este está sobre 1, para poderlo convertir en fraccionario. Dividido 1. Yo lo convierto en fraccionario. Ahora ya tenemos allá una suma de fraccionarios. ¿Yo cómo puedo convertir eso en resolverlo rápido? Yo lo puedo hacer fácil con la calculadora, para no hacerlo por fraccionarios. 1 dividido 2, eso es 0.5. Más 6.3, porque lo voy a hacer con calculadora, aunque también puedo hacer la suma de fraccionarios, ¿no? Y 6 dividido 5, eso es, ya les digo, porque no tengo el dato exacto. 6 dividido 5, eso es 1.2. Más 1.2. ¿Eso qué quiere decir? Pues que 1.2 más 0.5 más 6.3 6.3 más 0.5 más 1.2. Eso nos da 8. Es decir, que la resistencia total es de 8 ohmios. Fácil, ¿sí o no? ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta de ese ejercicio? ¿Preguntas? Voy a mirar el chat a ver si hay alguna pregunta. Bueno, parece que no hay ninguna pregunta. Entonces continúo.
Entonces ahí, esto es fácil, porque entonces yo tengo las resistencias, utilizo la fórmula que era R1 más R2 más R3, está en serie. Voy a hallar la resistencia total, que es un medio, más 6.3 más 6 quintos. Divide esto, 1 dividido 2 es 0,5, 6.3 sobre 1 da 6,3 y 6 dividido 5 da 1.2. Y 0,5 más 6,3 más 1,2, eso da 8. 8 ohmios. 8 ohmios. Ahora vamos a hacer el último ejercicio. ¿Cuál es el último ejercicio? Como están en paralelo. Entonces voy a hacer el ejercicio de paralelo. No, se nota que esto se me está acabando el marcador porque no escribe duro. Entonces vamos a hacer el último ejercicio para que puedan ir a hacer el trabajo. Entonces el último ejercicio de ejemplo que está ahí dice de la siguiente manera. Está así. Uno mide 4 ohmios. Es decir, también me están pidiendo la resistencia total. Y el otro mide 28 ohmios. Están en paralelo, es decir, que me están pidiendo la resistencia total. Pero recordemos que la resistencia total aquí se calculaba de la siguiente manera. 1 sobre la resistencia total es igual a 1 sobre R1. Uno sobre R1 y R1 vale 4 ohmios. Es igual, digo, más la resistencia 2 porque está en paralelo. 1 sobre la resistencia 2 que es 28 ohmios. Ahora vamos a sumar, vamos a sumarlos. Entonces, como este está en 28, 28 dividido 4, ¿cuánto es? O bueno, vamos a hacer la suma de fraccionarios larga. 1 sobre resistencia total es igual a 1 por 28, eso da 28 ohmios. Más 4 por 1, 4 ohmios. Dividido 4 por 28. ¿Cuánto es 4 por 28? 4 por 28. Eso da 112. Es decir, dividido 112. Listo. Listo. Ahora, ¿qué necesito hacer? Yo necesito despejar. Ah, bueno, sumemos estas dos. Entonces, 28 más 4, eso es 32. 32 ohmios. Dividido 112. Dividido 112. Pero vea que yo necesito despejar la resistencia total. Es decir, yo voy a coger esta resistencia que está dividiendo, la voy a pasar a multiplicar. ¿Listo? Entonces voy a hacer esto acá arriba. Voy a quitar este dibujito. Lo voy a hacer acá arriba. Entonces, sería, la resistencia está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces eso sería 1 es igual, se me están acabando los marcadores, no me van a alcanzar. 1 es igual, paso allá a multiplicar. Entonces 1 es igual a 32 ohmios. Como estaba dividiendo, pasó a multiplicar por resistencia total. Pero eso está dividido sobre 112. Dividido 112. No me va a alcanzar, se me están acabando todos. He cogido como 10 distintos, 10 marcadores distintos. 1. A ver si este sí. Este funciona. 1 es igual a 32 ohmios por resistencia total sobre 112. Este 112 está dividiendo, lo paso a multiplicar. Entonces 112 por 1 da 112. Igual
a 32 ohmios por la resistencia total. Pero estos 32 se están multiplicando, pasa a dividir, entonces 112 dividido 32 es igual a la resistencia total. Y 112 dividido 32, 112 dividido 32, eso da 3.5. Eso da 3.5. Eso quiere decir que la resistencia total de ese circuito en paralelo es de 3.5. Y así, esa es la forma de realizar un circuito en paralelo. Si quieren, vayan copiando ahí los apuntes del ejercicio. ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? ¿Preguntas? ¿Fácil? ¿Difícil? Tranquilos que esto no deje tarea. Les deje hacer un resumen sobre circuitos y todo ese proceso que les expliqué. Es hacer un escrito. Y el segundo es hacer el ejercicio de lo de la dilatación. Esos serían los 2 puntos de tarea. ¿Para cuándo hay que hacer eso? Puede ser a más tardar hoy es jueves, viernes, sábado, domingo, hacia lunes y martes. Recibo ese trabajo. Hacia lunes y martes. Recuerden que para cuando empecemos las evaluaciones ya deben estar al día en trabajos, ¿no? Porque ya se van a sacar las notas. Se califica, se hace la evaluación y nosotros ya hemos tenido que tener las actividades al día pues para poder sacar nota de actividades y poder promediarlo con la evaluación. Bueno, mientras terminan de copiar ahí voy a parar la grabación para que quede guardado.